de Filosofía, quinto de secundaria. Corrientes del pensamiento contemporáneo. El materialismo. Parte 4. Devocional. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. El materialismo. El materialismo es una de las dos principales tendencias en la filosofía, que da la única respuesta científica, correcta, al problema cardinal de la filosofía sobre la relación entre el ser y el pensar. El materialismo, por oposición al idealismo, reconoce la materia como lo primario y la conciencia, el pensar, como lo secundario. La forma superior del materialismo es el materialismo filosófico marxista, que supera todos los defectos y debilidades de las anteriores doctrinas materialistas. El materialismo, en su evolución, se apoyó en la ciencia, particularmente en las ciencias naturales. A lo largo de toda la historia de la filosofía, el materialismo filosófico fue normalmente la concepción del mundo de las clases sociales de avanzada que luchaban por el progreso, interesadas en el desarrollo de las ciencias. El materialismo nació en las colonias jónicas de la Grecia antigua a fines del siglo VII y principios del siglo VI antes de nuestra era, en la época de la formación de las ciudades-estados, cuando se desarrollaban aceleradamente los oficios y el comercio. La concepción materialista del mundo de los primeros pensadores griegos antiguos está íntimamente relacionada con los primeros pasos de la ciencia. Los filósofos griegos antiguos, representantes de la llamada filosofía jónica, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, desenvolvieron la concepción materialista espontánea y dialéctica, simplista del mundo. La concepción materialista del mundo era, primitivamente, entre los filósofos griegos, algo absolutamente lógico y natural. El problema fundamental de su filosofía era el problema del primer principio, de la primera materia. Tales consideraba que el agua es el primer principio de todas las cosas. Anaximandro, la materia indefinida, el apeirón. Anaxímenes, el aire. Heráclito, el fuego. Engels, caracterizando la filosofía de los jónicos, escribía: aquí tenemos ante nosotros enteramente un primitivo materialismo espontáneo, que al nacer considera como natural la unidad en la variedad de los fenómenos de la naturaleza. Consideraban a la materia como algo que por sí mismo se comprende y la busca en algo definitivamente corpóreo, o en algo especial, como tales en el agua, tomando como base del mundo los diversos principios materiales. Los jónicos lo concebían como un todo íntegro, como un proceso infinito de cambios y de transformaciones de estas primeras materias. Todos, según expresión de Engels, eran dialécticos innatos para quienes la conexión universal de los fenómenos aparecía en la observación directa. Esta concepción del mundo, primitiva, pero en el fondo exacta, fue claramente expresada por Heráclito alrededor de los años 544-844 antes de nuestra era. El posterior desarrollo del materialismo está vinculado principalmente con los nombres de Anaxágoras, alrededor de 500-428 antes de nuestra era, Empédocles, alrededor de 460-425, y especialmente Demócrito,
años 460, 370. Epicuro, 342, 270. Y Lucrecio, 99 a 55 años. Los tres últimos fueron representantes del materialismo atomista de la antigüedad. Consideraban como la base de todo a los átomos, las más pequeñas partículas materiales, indivisibles e impenetrables, que se mueven en el vacío infinito. De toda clase de asociaciones de estos átomos, diversas por su forma, está constituida, a su juicio, la variedad de todos los fenómenos de la naturaleza. Existe una multitud infinita de mundos que nacen del movimiento en torbellino de los átomos. Unos mundos nacen, otros perecen. El materialismo atomista de Demócrito, Epicuro y Lucrecio estaba dirigido contra la idea de la injerencia de los dioses en el destino del mundo y en general contra la superstición religiosa. Negaban la inmortalidad del alma, a la que consideraban material y compuesta de átomos más sutiles. En la Edad Media imperaban el idealismo y la escolástica. La filosofía se convirtió entonces en la sirvienta de la teología. Algunas tendencias materialistas en la escolástica se manifestaron entre los nominalistas, Duns Scoto, Guillermo Ockham, que afirmaban que los conceptos generales no existen antes que las cosas, como lo enseñaban los realistas extremos, sino que sólo son las denominaciones de las cosas concretas individuales. La evolución de la ciencia y el renacimiento del materialismo están relacionados con la desintegración de la sociedad feudal y la formación del nuevo modo capitalista de producción. Los grandes descubrimientos geográficos de fines del siglo XV y de principios del siglo XVI refutaron la idea, defendida por la Iglesia, acerca de la Tierra inmóvil en el centro del universo, y fundamentó el sistema heliocéntrico del mundo, asestando un certero golpe a la concepción eclesiástica del mundo de la Edad Media. Los trabajos de Keplero y de Galileo afianzaron el sistema heliocéntrico del mundo como el único científico. No obstante, la interdicción de esta teoría por la Iglesia y el cruel castigo de sus defensores, la filosofía materialista moderna, que sintetizó las conquistas del pensamiento científico, mantiene la lucha contra la escolástica, contra la autoridad de la Iglesia y dirige su mirada hacia la experiencia como el auténtico maestro y hacia la naturaleza como el verdadero objeto de la filosofía. El progenitor del materialismo de los tiempos modernos fue el filósofo inglés Francisco Bacon, que se manifestó contra la escolástica y en defensa del conocimiento experimental. Consideraba las sensaciones y la experiencia fuente de nuestros conocimientos. El materialismo de Bacon, aún encerrando tendencias mecanicistas, no había adoptado, sin embargo, un carácter mecanicista unilateral. En Hobbes, sistematizador del materialismo baconiano, el materialismo adquirió un carácter nítidamente mecanicista. La materialidad pierde su flor y se convierte en la materialidad abstracta de un geómetra. El movimiento físico es sacrificado al movimiento mecánico o matemático. El materialismo mecanicista fue desarrollado en su física por el filósofo francés Descartes, quien permaneció en las posiciones del dualismo en su metafísica. El filósofo Gassendi
resucitó el materialismo atomista de Epicuro y combatió la metafísica idealista de Descartes. El gran filósofo irlandés Spinoza superó el dualismo de Descartes, tomando como base la sustancia única, la naturaleza. La extensión y el pensamiento fueron considerados por Spinoza como las propiedades necesarias e inalienables de esta sustancia única. La aspiración de Spinoza a comprender la unidad del mundo y a explicarlo por sí mismo halló su expresión en su teoría de la sustancia como causa de sí misma, como autocausa. No obstante todos los aspectos débiles y sus defectos, la filosofía de Spinoza constituye la gran síntesis de los conocimientos de aquella época. La filosofía de Locke, sin estar libre de concesiones al idealismo y al agnosticismo, pero que desenvolvió el principio materialista, sosteniendo que las percepciones del mundo exterior por los órganos sensoriales son la fuente del conocimiento. Ejerció una gran influencia sobre la teoría del conocimiento de los materiales franceses del siglo XVIII. El último gran representante del materialismo anterior a Marx fue el filósofo alemán Ludwig Feuerbach, que luchando contra el idealismo de Hegel, afirmaba que la naturaleza existe independientemente de la conciencia y que el hombre es el producto de la naturaleza. Pero Feuerbach concebía el hombre de una manera abstracta, solo como hombre en general y no como un hombre social e históricamente concreto que modifica el mundo que le circunda. Al no comprender el valor de la práctica social, Feuerbach permaneció en las posiciones del materialismo intuitivo, siendo idealista en la interpretación de los fenómenos sociales. Feuerbach criticó severamente la religión, no estando en condiciones, sin embargo, de descubrir sus raíces sociales y llegando a proclamar una religión nueva, la religión del corazón, la religión del amor. Además de rechazar el idealismo hegeliano, desechó también su dialéctica, quedándose en las posiciones del materialismo metafísico. Solo Marx y Engels, los ideólogos de la única clase consecuentemente revolucionaria, el proletariado, reelaborando todo lo valioso que había creado el pensamiento científico y filosófico precedente, crearon la forma superior del materialismo, el materialismo dialéctico. Marx y Engels hicieron extensivo por primera vez el materialismo al conocimiento de la sociedad. Después de ellos, los filósofos y sabios burgueses hicieron aisladas tentativas de resucitar las anteriores formas del materialismo, dotándole de un carácter trivial y vulgar. El materialismo marxista se halla ligado orgánicamente a la teoría dialéctica del devenir. Es un materialismo dialéctico. Las diversas tentativas realizadas por los filósofos y científicos burgueses para resucitar las antiguas formas mecanicistas y metafísicas del materialismo fueron liquidadas completamente por Marx, Engels y Lenin. Marx y Engels crearon el materialismo histórico, aplicando el materialismo al conocimiento de la sociedad. La esencia del materialismo marxista como ideología del proletariado revolucionario se expresa con brillantez en una de las tesis de Marx sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La esencia misma del materialismo filosófico marxista determina su eficacia revolucionaria, su combatividad, su espíritu de partido,
su vínculo orgánico con el socialismo proletario. Actividad. Realizamos las actividades de la página 90 del texto de Filosofía quinto de secundaria. Realiza un mapa mental del contenido estudiado sobre el materialismo y su desarrollo desde la Grecia antigua. Realiza un cuestionario de 5 preguntas con respuestas mínimo. Realiza un vocabulario con las palabras que no entiendas. Todas las actividades deberás desarrollarlas en el texto de Filosofía quinto de secundaria. Gracias.